digamos que el escenario en juego queda cerrado en el 49. Hay un Estado judío, ese Estado está consolidado, ese Estado tiene una minoría árabe, cristiano y musulmana notable, pero aunque es una minoría notable, la mayor parte de la población es judía. No es un Estado étnico en el sentido de lo que algunos creen, porque se reconoce progresivamente a los musulmanes, cristianos, árabes el derecho al voto, a tener sus organizaciones políticas, pero es un Estado homogéneo y étnicamente básicamente judío. La política y la orientación política internacional del Estado se orienta a la supervivencia como nación y como pueblo y como hogar de todos los judíos del mundo. Como hogar de protección. Y de protección, efectivamente, frente a los judíos del mundo, apoyado claramente por el mundo occidental. Ya está fijado. Bueno, claramente vamos a dejarlo ahí por Estados Unidos y algunos países. Bueno, en principio claramente, por el mundo occidental me refiero la OTAN, lo que va a ser la NATO, que lo que va a ser la OTAN, el mundo occidental. Por ejemplo, el que más apoyó al principio, una vez que los soviéticos dejan de apoyar, es Francia, con la entrega de los Mirage, hasta después un poco de Suez y las Islas ahí. Pero Francia es curioso, Francia empieza a apoyarlos a partir del 56, con la crisis de Suez. Es decir, ven que tienen ahí un aliado y dicen, bueno, vamos a ver, yo creo que fue un tema más bien comercial, es decir, a ver qué pasa y vendemos. Vendemos, vale, sí, perfecto. ¿Qué tal sale muy bien, además. Joder, ¿no? Pero el tanto comercial pegó Francia la resistencia con los Mirage. Bueno, a mí me hace mucha gracia eso, no, solo es una criatura de Estados Unidos, dije, bueno, y más padres, ¿no? Hombre, no, hay mucha más gente, Hay mucha más gente y hay mucha más gente que además obtenía muchas ventajas con ello. Bueno, el caso es que, y por el otro lado quedan unas naciones árabes que no están todavía alineadas con la Unión Soviética, no lo están en absoluto, es decir, que lo que sí están es en contra de la existencia del Estado de Israel. Y que son bastantes homogéneas todavía en el 49. Todavía sigue habiendo un rey en Arabia Saudí, sigue habiendo un rey en Irak, sigue habiendo un rey en Arabia Saudí, sigue habiendo un rey en Jordania, y hay un Estado en Siria y Líbano más o menos todavía, bueno, heredero postcolonial de la presencia francesa. Todo eso va a cambiar en la década siguiente. Entero, completamente. Pero el golpe definitivo... Solo queda Jordania. No, Jordania, ahora solo queda Jordania. De todos ellos, de los que éramos, mantiene la posición original es Jordania, que están ahí los tíos como nuevos, eternamente firmes. Oye, nadie daba un duro por Jordania en los años 40. No, nadie, era el país que sí. Nadie. Mira, nunca se sabe cómo va la historia. Bueno, y el caso es que yo creo que este es un punto para cerrar, creo que es razonable. Esto es lo que ocurrió en la sucesión de los hechos de lo que pasó. Es decir, no se trata de que haya buenos o malos, ni enemigos, no hay invasores, ni gente. Es que no, pues si tienen derecho o no tienen derecho. Vamos a ver, es que si vuelves algo tan ridículo, si no los vas a echar, ¿qué los vas a matar a todos? Entonces, ¿qué estás hablando? Tendrás que llegar a un tipo de acuerdo de pacto. Entonces, tendrás que llegar a un tipo de acuerdo de pacto dando por hecho que el Estado palestino, tal y como se consideró en 1948, nunca va a volver. Punto. O sea, así de claro. No llegó a existir. Claro. ¿Por qué no existió? Por culpa de todos. En cierto modo, el Estado palestino lógico sería Jordania. Pero como todo el mundo sabe cómo acabó, pues tampoco puede serlo. Y además los jordanos te dirían, los de los beduinos dirían, oiga, esta gente no tiene nada que ver con nosotros. Son árabes como nosotros, pero nada más. Es decir, porque también es cierto, es decir, por razones socioculturales y de económicas y de tradición, la población jordana tiene un origen, un tipo de vida muy diferente a la población que vivía en Palestina, que se parecía curiosamente mucho más a los judíos que vivían allí en el siglo XIX, eran mucho más parecidos a ellos. Si realmente la diferencia es muy notable y yo ya no le veo un equilibrio. Realmente que el problema es endiabladamente complicado, pues sí, pero que no podemos estar hablando de buenos, malos, unos y otros, no, de esta manera tan fanática, absolutamente. No, y sobre todo, y el que lo hace con un discurso de la Guerra Fría. Además, es un discurso totalmente ridículo, pero si nada de eso existe ya. Pero ponte en el mundo real que tienes ahora mismo, en el problema que tienes, que es bastante gordo, e intenta centrarte en el problema que tienes. Es decir, ¿cómo estamos hablando? Estamos hablando de una franja de Gaza que tenía 2.000 habitantes. Hablamos de una franja que es una enanez, que tiene 3 millones, 2 millones y pico de gente metidas en un verdadero infierno en la tierra. Y estamos hablando de un Estado que es Israel que nunca va a ceder ante alguien que considera su enemigo porque tiene como su estructura de fundacional, como es jamás la destrucción y la aniquilación del Estado de Israel. Ajá. Mientras que eso no cambie, no va a haber acuerdo, es imposible. Y la gente pensará que se metieron 2 millones ahí en aquel momento. En aquel momento había 100.000 personas en Gaza, en el 48. Claro, nada, por supuesto, es un proceso lento que ha ido produciéndose durante los años siguientes. Por cierto, Gaza ha doblado su población. No, más incluso, yo creo que más. Sí, y eso que se ha ido, aproximadamente un 20-30% de la población se ha ido yendo, porque bueno, intentan escapar si los dejan. Claro, no hay quien viva en un sitio como Gaza. Entonces, lo que quiero decir con esto es que
que si partes de situaciones radicalmente, brutalmente imposibles de separar, pues no vas a ir a ningún lado, no va a haber acuerdo posible. Pero que la gente tampoco dices, no, ¿por qué no se reúnen y dialogan? Porque no es tan fácil. Porque no es tan fácil cuando alguien no quiere dialogar. Es un poco complicado. Sí. Y cuando alguien no quiere dialogar, sino que quiere matarte, es muy un poco difícil que te pongas a dialogar con él. Pero hay gente que no lo quiere entender. No. De hecho, yo creo que estuvimos en el momento más cerca de la paz con los acuerdos de Abraham y que... Muy cerca. Y no interesó a cierta gente. Era algo realmente... A Gaza y a Irán. No les interesó a jamás. Bueno, jamás. Jamás y a Irán. Era algo realmente sensato. Y yo creo que también lo que ha intentado boicotear de cualquier manera ha sido el intento del acuerdo con Israel, entre Israel y Arabia Saudí. Es decir, eso no, alguien como Irán que lucha con Arabia Saudí por ser la cabeza del mundo islámico, aunque sean tan distintos unos sunníes y otros chiitas, no podían aceptar bajo ningún concepto que se les escapara, lo que es la capacidad que tienen para poder presionar en el mundo tan complejo geopolítico, que es la fuerza que te da el tener el núcleo de fuerza del mundo islámico, que es de los, ahora mismo con toda claridad, de los elementos de distorsión del mapa geopolítico más claros que hay. Por lo menos de la seguridad internacional, sí. Hombre, clarísimo.